vamos a ver 4 pasos de por qué leer la Biblia. Hemos estado hablando sobre la importancia de la Biblia, las cualidades de la Biblia. Hablamos que la palabra de Dios es pura, ¿no es cierto? Es cristalina, como lo dice el Salmo 19. También estuvimos compartiendo que la palabra de Dios es eterna. Es la misma ayer, hoy y por siempre. Amén, ¿están conmigo? También estuvimos estudiando la palabra de Dios cuando estuvimos viendo que es la verdad, que es infalible. Aunque muchos han tratado de destruirla y tratan de quitarle, y mucha gente, ateos, dicen no existe. Los gnósticos niegan la existencia también de Dios. Los materialistas que quieren vivir su vida y hasta adaptar una Biblia conforme a su manera de pensar. La Biblia es clara, es la verdad. Ella no se acomoda a los tiempos, es la misma. Amén. Vimos tantas cosas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Repite conmigo, es viva. Y esto también es importante. ¿Quiénes traen cuaderno y lápiz o papel y pluma? Levanten la mano. Los felicito. Porque tendrán muchos una gran memoria. Yo ya no. Ya me falla mucho. Yo tengo que anotar todo hasta las comitas porque se me olvida. ¿Saben? Se van con la expectativa de la prédica, pero se les olvida. De verdad se nos olvida. Tengas la edad que tengas. Yo siempre te invito a que tengas siempre pluma, cuaderno para anotar, para que en tu casa vuelvas a estudiar lo que hoy estamos viendo. 4 puntos, 4 pasos para leer la Biblia. El número 1 es ora a Dios cuando tú te dispongas a leer la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque vas a pedirle al Señor que te enseñe, que abra tus ojos para que tú puedas entender, comprender lo que la Biblia quiere decirte en ese momento. Ora al Señor para que Él pueda hablarte a través de esa necesidad que hay en tu vida. Es lo primero. Recuerden que Pablo dice que las cosas espirituales se habla de manera espiritual y la carnal. Por eso la gente cuando nos escucha hablar a nosotros como cristianos dice, tú estás loco, tú quién sabe qué estás hablando, porque no, para ellos es locura. Así que pídele al Señor que abra tus ojos, que se caigan esas escamas o esas cuestiones que muchas veces nosotros mismos ponemos. Queremos poner la palabra de Dios y le queremos adicionar otra cosa. Voy a poner la palabra de Dios y con los pensamientos de la yoga. Quiero poner la palabra de Dios y los pensamientos de tantas corrientes que hay. La palabra de Dios es completa. Porque es la única, escucha, la única que puede transformar los corazones y traer salvación. ¿Ya está conmigo? Amén. Salmo 119, versículo 12. Y fíjate lo que dice la Biblia. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y quiero decirte que el Salmo 119 es el salmo más largo que está en la Biblia. Tiene 171 versículos. Está dividido en 22 fragmentos. Y todos ellos es un acróstico de amor sobre la Biblia. Esos 22 fragmentos inician con la letra del alfabeto hebreo. Así que todo el Salmo 119 trata sobre la Biblia, lo importante que es la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a estar mencionando muchísimo este salmo.
Fíjate el versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Tengo que orar para que el Señor me enseñe su palabra, la pueda yo entender, para que se abran mis ojos. Versículo 18, fíjense lo que dice, y quiero que lo leamos todos juntos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Léele este texto a la persona que está a tu lado. Dile, pídele al Señor que abra tus ojos y mires las maravillas de su ley. Amén. Y esto es importante. Hablábamos hace 8 días que hay mucha gente que no le entiende. ¿Por qué? Porque no lo lee. En su corazón no está dispuesto, preparado para entender lo que la palabra de Dios quiere mostrarle. ¿No es cierto? Y quiero llevarlos al pasaje de Lucas 24, del 44 al 48, donde Jesús tuvo un encuentro después de que había sido crucificado y había resucitado, y tuvo un encuentro con 2 de sus discípulos. Y dice la palabra de Dios, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba yo con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el mismo Señor Jesús les está diciendo, hablándoles de la palabra de Dios a sus 2 discípulos. Pero fíjense lo que dice el versículo 45. El versículo 45 de Lucas 24 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para comprender las escrituras. Dile al que está a tu lado, dile al Señor, pídele al Señor que te abra el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entender su palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y sigue diciendo, me encanta, ponme el versículo 46, por favor. Vamos a leer hasta el 47. Todos juntos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué está diciendo Jesús? Ya pasó. Se cumplió lo que estaba escrito acerca de mí. ¿Cómo lo sabían? Estaba en la palabra de Dios. Versículo 47, todos juntos. Y que se predicase en su nombre, ¿qué? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí vemos en estos 2 versículos claramente el por qué Jesús vino a la tierra. ¿Cuál fue el plan del Padre para que a través de su Hijo tú y yo tuviésemos perdón de pecados, pero antes reconocer mi condición? Amén. Y esto es muy importante. Número 2, tienes que animar tu corazón. ¿Por qué animar tu corazón? Necesitas proponerte. Y saben, el leer la Biblia es como cuando tú empiezas a hacer ejercicio. Tú dispones un tiempo, ¿sí o no? Ese tiempo voy a hacer ejercicio y me voy a levantar muy temprano. Saben, gracias a Dios yo tengo ya 4 años que me estoy levantando 6:30, 6:45 de la mañana, y camino 5 kilómetros todos los días. Y ahora mi cuerpo me lo pide. Me lo pide, ¿por qué? Pero al principio fue un trabajo, un dolor de piernas, un dolor de caderas, y más a mi edad. Entonces, lo hago. Y cuando no lo hago, de verdad se los digo, me dan calambres. Y falta de potasio, ya empiezo. No, es porque me están pidiendo ejercicio. Pero al principio fue
difícil. Me costó. Tuve que adaptar tiempos, tuve que adaptar horarios. Y esto es lo que tú tienes que hacer. Anima tu corazón. Tienes que proponerte hacerlo. ¿Estás conmigo? Y esto es importante. Salmo 119, del versículo 35 al 37. Volvemos al Salmo 119. Y la Biblia dice así: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 36, todos juntos. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Versículo 37, todos juntos. Aparta mis ojos que no vean, avívame en tu camino. ¿Y por qué está diciendo estas dos cosas? Señor, guíame. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, porque la avaricia, el querer tener más, hasta compararnos con otras personas, nos quitan la paz, nos quitan el enfoque de buscar a Dios. Y aquí nos dice la vanidad. Y esto es muy dado en los hombres, en las mujeres, ¿verdad? Que seamos vanidosos. Y vanidad es un sinónimo de ¿qué? De orgullo. ¿Sí o no? De una alta estima. Y tenemos que cuidarnos de esa autosuficiencia. Sino tenemos que pedirle al Señor: aviva, Señor, tu camino en mi vida. Amén. Y esto es muy importante. Y fíjense lo que dice en los versículos 14 al 16 del Salmo 119. Mas me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y fíjense lo que dice el 16, por favor, todos juntos. Dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y quiero ponerte un ejemplo. Acabas de leer la Biblia en la mañana, estás fresco, tienes gozo por lo que tú leíste, pero prendes la televisión, más si tienes la costumbre de oír las noticias, y así como estaba tu corazón avivado y con gozo, oyes las noticias de lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué pasa en tu espíritu? Preocupación, turbación, miedo, todo lo que ustedes están pensando. Por eso mi esposo me dice, porque a mí sí, mi papá tenía la costumbre también de ver noticias, y yo creo que a mí luego me gusta, porque no me gusta como desconectarme del mundo. Le digo, es que lo hago para no desconectarme, quiero saber cómo va el mundo. Me dice, no hagas eso. Es que luego ya después no tienes, te inquieta. Y algunas veces sí, eso me ha pasado, y tiene razón. Pero también hay que saber y pedirle a Dios que nos dé paz y confianza en su palabra. Amén. Y fíjate lo que dice el versículo 171, el último de este Salmo 119. Y la Biblia dice así, tiene 176, perdón. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Pero fíjense lo que dice el 170. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Amén. ¿Estás conmigo? Y esto es importante para estar despiertos, para estar con ánimo, para ir a buscar trabajo con esperanza, con seguridad, con confianza de que el Señor abrirá las puertas
y te dará el trabajo que tú le has pedido. Amén. Que Él proveerá, que Él te dará la fuerza necesaria para que cumpla el propósito en tu vida. Amén. Número 3, medita en la palabra y memorízala. Amén. Medita en ella y analiza, memoriza la palabra de Dios. Amén. Ya vimos que es importante orar, que es importante disponer nuestro corazón con ánimo. Y número 3, meditar en ella. Y es aquí donde yo te recomiendo que oramos, ya estamos dispuestos a que abras tu Biblia, que tengas un plan de leer, de tener tu lectura y tengas pluma y cuaderno al lado. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar contigo. Dios te va a hablar y te va a hablar de muchas maneras y muchas veces se te olvida. Yo cuando el Señor me da sueños, de verdad despierto, porque según los estudiosos de los sueños, dicen que se olvida el 70% de lo que uno sueña. Ya cuando uno despierta en la mañana tienes detalles, pero hay personas que sí recuerdan sus sueños. Y yo trato de despertar para que no se me olvide lo que soñé. Y es el tiempo de meditar en la palabra. Salmo 119, versículo 48. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¿Qué dice la Biblia? Que voy a orar y dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. ¿Y qué dice? Meditaré en tus estatutos. ¿Están conmigo? Versículos 147 y 148. La Biblia dice así: me anticipé al alba y esperé en tu palabra. Versículo 148, todos juntos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Que en la mañana busqué tu voluntad, busqué tu presencia, y en la noche volví a buscar. ¿Para qué? Para meditar en tu palabra. Amén, iglesia. Y esto es importante. Y quiero decirte que la Biblia puede hablarte de dos maneras. Una, literal. ¿Y qué significa literal? Que tomemos la palabra de Dios tal como se está escribiendo. Y otra que también usa simbolismos. Sobre todo vemos en Apocalipsis, cuando leemos, mucha gente dice: a mí me da miedo leer Apocalipsis. Pero ¿saben qué es el libro que más esperanza y victoria debe de darnos como cristianos? Es un libro fantástico. ¿Y por qué les digo estas dos maneras? Literal y figuradamente. Porque se usa símbolos en el Apocalipsis como el dragón, ¿verdad? ¿Y a quién representa ese dragón? Al diablo. Y cuando dice que tiene una cola larga y que va a arrasar con la tercera parte de las estrellas, está hablándonos que él tiene la tercera parte de ángeles caídos. Y eso debemos de entenderlo. Y yo quiero, ¿puedes ponerme las figuritas que te pedí, por favor? Yo quiero decirte que la Biblia, y muchas veces no entendemos por qué esos símbolos, ¿sí? Y yo quiero decirte, y me puedes decir: el diablo no existe, es mentira. Y yo le pedí que me pusiera estos dos símbolos. Vemos que los niños, simplemente con ver esas letras de este refresco, saben que es hasta un niño chiquito. Los dos arcos.
Y muchos me dirán, pastora, eso es un símbolo. Pero el hecho de ver esos símbolos nos están dando un mensaje. Si tú me dices, esas 2 M no existe, esa M no existe, entonces no existen las hamburguesas con papas. Porque está representando una tienda y un niño lo sabe. Estos son símbolos. Y bien que entendemos su mensaje, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es así la Biblia, que a veces nos habla a través de símbolos, como vemos este tipo de publicidad. Y no es publicidad, es real. El Señor nos quiere hablar para abrir también nuestros ojos y podamos entender su palabra. Ahora quiero decirte, y quiero que pienses en lo que yo te voy a decir ahorita. En 1 Corintios 2:16, la Biblia nos dice que tú y yo debemos de tener la mente de Cristo. Tú y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Ya quítamelos, hijo, por favor. Y quiero hacerte 6 preguntas para que tú reflexiones. La Biblia va a hablar y quiero que tú pienses en esto. Lee, ora, medita en la palabra y pregunta, ¿hay una promesa para mí? ¿La Biblia me está dando una promesa? Sí, puede hablarte de lo que tú estés leyendo y puede darte una promesa. Número 2, ¿hay una lección que tengo que aprender? Sí, puede ser que el Señor quiera darte una lección para tu vida, para tu diario vivir. Número 3, ¿hay una bendición para mí? Y Dios te habla a través de su palabra. ¿Quién ha recibido una palabra en la Biblia de bendición? Amén. 4, ¿hay un mandamiento que obedecer? ¿Quiénes han recibido un mandamiento? ¿Qué es un mandamiento? Un mandato. ¿Sí o no? Y esto es importante, porque el Señor nos habla a través de esto. 5, ¿hay un pecado que debo quitar? Es la Biblia que nos habla. Recuerden que en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es, ¿qué? Viva y eficaz, más penetrante, más cortante que una espada de doble filo. Es la que nos redarguye, como dice 2 de Timoteo 3:16. Amén. Y número 6, ¿hay un pensamiento que debo evitar? Y esto es importante. Yo siempre cuando tengo un pensamiento negativo que quiero, de verdad, la lucha está aquí. ¿Sí o no? Y luego, de verdad aplico la palabra. Viene un pensamiento negativo y yo me imagino a un hombre que lo ato de pies y manos, ese pensamiento. Le pongo cadenas en las manos, en los pies y aplico la palabra que dice en Corintios 10, ato todo pensamiento, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Esa es mi práctica. Porque diariamente estamos luchando contra nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Y es real. Y esto es importante. Por eso es básico, fundamental, memorizar la palabra de Dios. En Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado por el diablo, él debatió con el diablo y le dijo que escrito está la palabra de Dios. Y empezó a hablarle, a debatirlo con la palabra de Dios. Amén. Y esto es muy importante, que tú y yo lo tengamos bien claro. El Salmo 119, versículo 11, la Biblia dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo sé que dirán, ¿y la pastora por qué subió esta cajita? Porque vamos a hablar en el punto 4. Mejor termino los versículos de y luego hablamos de esta cajita.
18, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y ¿qué haré? Número 4 y último. Practica la palabra de Dios. Pero antes de esto, ¿qué creen? Esta caja, si tú la ves, es una cajita, me la regalaron, ¿eh? ¿Para qué crees que sirva? Para guardar joyas y para guardar las más valiosas. Lo que yo quiero conservar, yo quiero cuidar. Pero, ¿qué sucede cuando yo la abro y empiezo a ver qué hay en ella? Y te voy a decir qué hay. Un cubrebocas. Unas pastillitas de menta. Y es real, ¿eh? No crean que le metí cosas, no. Unas llaves. Unas pilas. Y más chuches. Miren. ¿Por qué les traje esto? Porque a simple vista, tú dices, es un joyero valioso y ha de tener cosas valiosas. Así es tu mente y tu corazón. Tu mente y tu corazón son valiosos. Pero, ¿qué estás guardando en ellos? ¿De qué estás almacenando? ¿Qué tipo de pensamientos estás guardando en tu mente y en tu corazón? Porque eso es valioso por el Señor, para el Señor. Por eso en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque, ¿sabes? Y eso lo vamos a ver el próximo domingo, que es muy importante. La importancia de nuestra voluntad, la importancia de nuestra mente para obedecer al Señor. ¿De qué estás llenando? Si tú le empiezas te lo garantizo, desde que abras los ojos y empiezas de verdad a pensar en el Señor, todo pensamiento y toda maquinación del diablo se irá. Todo pensamiento negativo se va a huir. Va a huir. Pero si tú empiezas, como vimos, a avivar tu corazón y de verdad decir, Señor, nuevas son tus promesas cada mañana. Eso no sabes cómo me ha sostenido a mí. Saber que Dios tiene mi día y que todo lo que voy a hacer está en sus manos. Que no voy a hacer yo, sino va a ser su palabra en mí. Y quiero decirte, esto es importante, ¿con qué estás llenando? Y ahora te voy a decir algo. En el Salmo 119, del 1 al 5, ya me voy más rápido, dice la Biblia, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y esto debe de ser nuestra práctica. Y te voy a decir algo. Un gran hombre, Mark Twain, escribió esta frase: no es la parte de la Biblia que no entiendo la que me inquieta,
sino la parte de la Biblia que sí entiendo, la que me da problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dicen, ay, esta parte no la entiendo. No te preocupes por lo que no entiendas. Preocúpate por lo que sí has entendido. ¿Por qué? Porque si has entendido en la palabra de Dios lo que Él te quiere decir y no lo haces, es como dice Corintios, como el que se ve en un espejo, ¿sí? Como un oidor, y que se ve en el espejo, ve cómo está, pero se da la media vuelta y se olvida de la palabra. Preocúpate por no practicar lo que sí entiendes. ¿Qué entiendes cuando la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo? No es nada figurativo, es literal. Ay, no tengo que andarle buscando. Ay, Señor, ¿qué me quieres decir? Cuando la Biblia te dice, perdónense unos a otros sus ofensas. No tienes que esperar que venga de una manera mística un ángel y te dé la interpretación. Porque si ya sé la palabra, ahora tengo que practicarla. Y te voy a decir esta fórmula. Si tú empiezas a practicar lo que ya conoces de la Biblia, ¿sí? El Señor va a empezar a obrar con aquellas cosas que no has entendido. Tu fe va a ser acrecentada. Como dice Primera de Pedro 2:2, dejarás de ser un bebé espiritual, dejarás la leche para empezar a madurar, porque la palabra de Dios te da crecimiento, te da fortaleza. Amén. Solo un amén oí. Y esto es importante. La palabra de Dios traerá transformación a tu vida. Amén, iglesia. Tengo que practicar lo que ya sé. Tengo que vivir, caminar todos los días lo que dice la palabra de Dios. Y esto es muy real. ¿Sabes? Lo vimos en domingos pasados. Tenemos que tener un corazón humilde para poder recibir, para poder aceptar, para poder obedecer, para poder entender y ponernos bajo la soberanía del Señor. Y entonces te irá bien en todo lo que tú emprendas, porque esa es una promesa que está escrita en la Biblia. ¿Quién dice amén? Esto es el principio de la sabiduría. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que lo vimos? Que aún la persona más sencilla, si lee la Biblia, la hace sabia. Y por eso dice la Biblia, deja al necio en su necedad. ¿Para qué estás discutiendo con él? Pónganle ustedes. Déjalo. Quiere seguir en su terquedad y haciendo el pecado y negando y debatiendo. Déjalo. Has cumplido con predicarle. Es el tiempo de predicar. Es el tiempo de hablar de Jesús. Y entonces el Señor se hará real en tu vida. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice un amén? Tenemos que activar la palabra de Dios, vivirla todos los días. Y de verdad te garantizo, tu vida será cambiada. Tu casa será transformada. Habrá armonía, habrá paz. Cuando dice la Biblia, quiten toda ira, quiten todo enojo. No necesitamos traducción, ¿sí o no? Quítalo. Humíllate. ¿Y qué dice la Biblia? Si te humillas, serás exaltado. Eso es vivir la palabra todos los días. Amén.
Y voy a leerte por último este pensamiento, que lo dijo un gran predicador. La Biblia enfrenta un solo problema: el pecado. La Biblia tiene un solo villano: el diablo. La Biblia tiene un solo héroe, y es Jesús. La Biblia tiene un solo propósito: la gloria de Dios. La Biblia es espada de dos filos. Si te hiere, es para salvarte, o te hiere para condenarte. Y esto es lo que tú y yo tenemos que trabajar en nuestra vida. Fíjate lo que dice en Juan, en 2 de Corintios 2, 15 y 16. Puedes ponerme, por favor, 2 de Corintios 2. Y este pasaje me encantó y se me quedó grabado, porque lo estudiamos mucho en el Instituto Bíblico. Ya no te voy a decir todo lo que en la profundidad de estos dos versículos, pero vean lo que dice la Biblia. Todos juntos, pónganse de pie porque hemos terminado. Pero ve lo que dice la Biblia. Todos juntos. La Biblia dice así: porque para Dios somos de Cristo, en los que y en los que se pierden. Versículo 16: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué olor estás tú ofreciéndole al Señor? ¿Olor de muerte? ¿Un olor triste, de condenación, o un olor de vida para vida? Y no hay más. Fíjate lo que dice Juan 3:16, que no sabemos de memoria, ¿sí o no? Dice: porque de tal amó Dios al mundo. ¿Para qué? Todo aquel. Pueden pasar, por favor, los de la alabanza rápido, por favor. Dice: todo aquel. ¿Qué significa todo aquel? Dile: ahí estoy yo. Todo aquel que dice que cree en Él. ¿Qué está diciendo? Tú eres el que decides vida o muerte, para que todo aquel que en Él cree más tenga olor de vida, olor de muerte. Lo dice la Biblia. Y esto es importante. Y tenerlo en el corazón siempre. ¿Sabes? La Biblia es tan maravillosa que si nos pusiéramos a contar y a platicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos pasaríamos días compartiendo aquí, ¿sí o no? Pero hoy quiero hablarle a aquellos que no le habían dado la importancia a la palabra de Dios, que estaban viviendo y que estaban luchando en sus fuerzas. Aquellos, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse hace 8 días? De aquel hombre que nada más se alimentaba una vez a la semana. ¿Sí lo recuerdan? ¿Y cómo estaba su cuerpo físico? Anémico, debilitado. Y es lo mismo que sucede cuando tú vienes y solo escuchas una vez la palabra de Dios y quieres enfrentarte a todas las situaciones de afuera con la palabra que oíste hoy. Ay, qué bonito estuvo, sentí bien bonito, y a enfrentarte a todas las cochinadas y adversidades y violencias, todo con easy 40 minutos que hablamos. ¿Verdad que no es posible? Tengo que meditar en la palabra de Dios. Cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, Lava-me.
fueron tocados por el Espíritu Santo y que hoy van a disponer su corazón y su mente a leer la palabra de Dios, y que van a quitar todo obstáculo de tristeza, aún de estrés laboral, y que vas a decir: yo propongo leer tu palabra. Así, con tus ojos cerrados, levanta tus manos y dile al Señor: te necesito. Haré cambios en mi rutina diaria para buscar tu voluntad, para buscar tu presencia. Y dile: perdóname, Señor. Perdóname porque he perdido el tiempo en mis necesidades, he perdido el tiempo en mis justificaciones, en mis pretextos. Perdóname porque he malgastado mi tiempo en cosas vanas. He dejado a mi familia, he dejado tu presencia por buscar mi satisfacción, por llenar mis gustos. Pero hoy dile fuerte: renuncio a todo aquello que me ha estorbado a buscar tu presencia en oración, a obedecer tu palabra. Pero el día de hoy me comprometo, y dilo fuerte, me comprometo a hacer cambios en mi vida para que vivas tú en mí y yo en ti, Señor, porque te necesito, Señor. Dile fuerte: te necesito. Fuerte, fuerte. Te necesito, Señor. Dilo fuerte. Empieza a declararlo, empieza a decirlo. Te necesito, Señor. Y dile en qué necesitas el Señor. Te necesito en mi vida, te necesito en mi casa, te necesito en mi trabajo, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi salud, te necesito, Señor. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder y lléname con el gozo del Señor, que es mi fuerza, que es mi fortaleza. Y ahora dile fuerte: te amo, Señor. Amo tu palabra. Gracias por haberme escogido. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Y ahora dale una ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso al Rey. Queremos saludar y queremos conocer a los que vinieron por primera vez a esta casa. ¿Hay alguien que vino? ¡Bienvenido! ¿Alguien más? ¡Bienvenidas aquí! ¡Bienvenidos! ¡Wow! ¡Qué gozo de que estén con nosotros! ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los que estén cerca de ellos, salúdenlos, por favor. Y díganle: bienvenidos. Es un gozo tenerte hoy aquí. Amén. Vamos a despedirnos. Cierra tus ojos y dile: y la paz de Dios, que sobrepasa fuerte todo entendimiento, guardará mis pensamientos, mi corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos decimos amén y amén.